Buenos días, somos el equipo 3 y el día de hoy les vamos a hablar lo que son los conceptos físicos fundamentales de la mecánica de los fluidos. Mi equipo está conformado por Ambrosio Morales, Garrido Zapata, Lainez Castillo, Hernández Gavilla y Silva Ramírez. Soy Silva Ramírez y les daré una pequeña introducción sobre el tema de cual hablaremos, el cual es el principio de Bernoulli y los fluidos newtonianos y no newtonianos. El estudio de los fluidos y su comportamiento es fundamental para la física y uno de los principios más importantes para esta área, como había mencionado antes, es el principio de Bernoulli, que describe la relación entre la velocidad y la presión de un fluido en movimiento. Además, los fluidos se clasifican en dos categorías principales, que son los fluidos newtonianos y no newtonianos. Los fluidos newtonianos, como el agua y el aire, siguen una relación lineal entre la tensión y la velocidad de deformación. Por otro lado, los fluidos no newtonianos, como la sangre y otro ejemplo podría ser la ketchup, presentan una relación no lineal entre la tensión y la velocidad de deformación. En este tema exploraremos el principio de Bernoulli y así como las propiedades y comportamientos de los fluidos. Soy Silva Ramírez y hablaré sobre Bernoulli. El comportamiento de muchos de los fluidos en movimiento está ciertamente descrito por la ecuación de Bernoulli, que las presentaremos aquí, donde P mayúscula es la presión en la que se encuentra el fluido, P minúscula es su densidad, que es la constante de la gravedad, y B es la velocidad en la que se encuentra el fluido. Nos dice que debe de cumplir ciertas características para que esta ecuación sea válida, es decir, que debe de fluir de manera lisa, o sea que el flujo debe de ser laminar. Soy Lainez Castillo y pues continuando con el tema de Bernoulli, pues este nos dice que a bajas velocidades los fluidos fluyen con un movimiento llamado laminar y a velocidades altas el movimiento de los fluidos pues se va a complicar y este se va a hacer turbulento. Entonces también nos dice que en los fluidos que fluyen en tubos la transición del movimiento laminar al turbulento va a depender del diámetro del tubo, la velocidad, la densidad y de la viscosidad del fluido. Y cuanto mayor son el diámetro, la velocidad, la densidad y cuanto menor es la viscosidad, más probable es que el flujo sea turbulento. Soy Garrido Zapata y yo les presentaré el tema campo de esfuerzo. Los esfuerzos en un continuo son el resultado de fuerzas que actúan en alguna parte del medio. El concepto de esfuerzo constituye una forma apropiada para describir la manera en que las fuerzas que actúan sobre las fronteras del medio se transmiten a través de él, puesto que tanto la fuerza como el área son cantidades vectoriales y podemos prever que un campo de esfuerzo no resulta un campo vectorial. Veremos que en general se necesitan 9 cantidades para especificar el estado de esfuerzos en un fluido. El esfuerzo es una cantidad tensorial de segundo orden. Bueno, buenos días, soy Hernández Gavilla y les voy a hablar sobre lo que son las fuerzas superficiales y las fuerzas volumétricas. En los fluidos continuos existen dos tipos de fuerzas, que son las superficiales y las volumétricas. Las superficiales son todas aquellas que actúan a las fronteras del medio a través del contacto directo, y las volumétricas son las que actúan sin contacto físico y se distribuyen sobre el volumen del fluido. En este caso, en las volumétricas existen dos tipos, que son las gravitacionales y las electromagnéticas. En los ejemplos de las fuerzas superficiales tenemos que es la presión del agua sobre una pared de un tanque, puede ser también la presión del aire sobre un ala de un avión y también la presión de un líquido. En las fuerzas volumétricas, como ya habíamos comentado, eran las gravitacionales y las electromagnéticas. Entre ellas, algunos ejemplos son el peso del agua en un vaso, el aire de un globo y también puede ser el agua en alguna piscina. Como último número, hablando sobre lo que son las fuerzas superficiales y volumétricas, las fuerzas volumétricas existía una fórmula donde la fuerza gravitacional que actúa sobre un elemento de volumen es dB y esta está dada por P multiplicado por G y por dB, que P es igual a la densidad o masa de densidad por volumen y la G es la aceleración local de la gravedad.
Mi nombre es Ambrosia Morales y voy a explicar lo que es el fluido newtoniano. Para empezar, se ha definido un fluido como una sustancia que se deforma bajo la acción de un esfuerzo constante. En ausencia de este, pues no va a haber deformación. Los fluidos se pueden clasificar ya sea con la relación que existe entre el esfuerzo constante aplicado y la rapidez de deformación resultante. Aquellos fluidos donde el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la rapidez de deformación se le va a denominar fluido newtoniano. Algunos ejemplos bajo estas condiciones normales van a ser lo que es el agua, el aire y la gasolina. El término no newtoniano se va a utilizar para clasificar todos los fluidos donde el esfuerzo cortante no es proporcional a la rapidez de deformación, como en el primer caso. Y pues por último tenemos lo que es la viscosidad, que esta es la manifestación del movimiento molecular dentro de un fluido. Y pues las moléculas de regiones con alta velocidad global van a chocar con las moléculas que se mueven con velocidad global menor y viceversa. Como por ejemplo de viscosidad podríamos tener lo que es la glicerina y el agua. Continuando con lo anterior de lo que estaba hablando de que las moléculas de regiones con alta velocidad global chocan con las moléculas que se mueven con una velocidad global menor y viceversa, pues básicamente estos choques van a permitir transportar cantidad de movimiento de un fluido de una región a otra, ya que los movimientos moleculares aleatorios se van a ver afectados por lo que es la temperatura del medio. Entonces, lo que es la viscosidad va a resultar ser una función de la temperatura. También, si nosotros consideramos lo que es la deformación de dos fluidos newtonianos diferentes, como el ejemplo que les había mencionado anteriormente de la glicerina y el agua, vamos a encontrar que estos se van a deformar con una diferente rapidez para una misma fuerza cortante. Bueno, la glicerina, por su parte, esta va a ofrecer mucho mayor resistencia a la deformación que el agua. Entonces, se va a decir que la glicerina es mucho más viscosa. Y pues en la mecánica de los fluidos, esta se va a emplear muy frecuentemente lo que es el cociente de la viscosidad absoluta entre la densidad. Bueno, este cociente va a recibir el nombre de viscosidad cinemática y se va a representar mediante el siguiente símbolo. Y pues bueno, algunos ejemplos que vamos a tener pues de la viscosidad pueden ser sustancias como lo que son la miel, el aceite, la pasta de dientes, el gel, el champú para el cabello, los jarabes de farmacia y algunos elementos químicos como el mercurio. Ahora vamos a realizar el experimento del fluido no newtoniano. Bueno, para realizar este experimento, los materiales que necesitamos son un recipiente, maicena y agua. Lo primero que necesitamos hacer es vaciar la maicena en el recipiente y después lo que haremos es ir agregando agua poco a poco. Y después lo que tenemos que hacer es ir revolviendo hasta integrar toda el agua con la maicena. Bueno, y pues esta es la consistencia que nos quedó después de haber revuelto el agua con la maicena. Con este experimento pudimos observar cómo cambia la viscosidad al aplicarle la fuerza a este fluido. Ahí podemos ver cómo se aplica una fuerza, pero cuando nosotros hacemos menos presión, su viscosidad va a cambiar y se va a convertir como si fuera un líquido. Y como sabemos, como había explicado ya anteriormente, los fluidos no newtonianos son aquellos que van a variar su viscosidad según la fuerza que se les aplique. Cuando no hay fuerza, las partículas del fluido no se van a ordenar y se van a comportar como un líquido. Bueno, ya pudimos observar anteriormente lo que es el experimento del fluido no newtoniano. Al contrario de este, sabemos que el fluido newtoniano es un fluido en el que la viscosidad es independiente de la velocidad de corte. Algunos ejemplos de este puede ser, por ejemplo, el azúcar disuelta en el agua. Ahora les voy a mostrar lo que es el principio de Bernoulli, representándolo con una bolsa de plástico. Pues nos dice que si soplamos directamente pues la abertura de la bolsa pegando la boca, pues tardaremos mucho tiempo de que inflándola, pero pues aquí es donde aplicaremos el principio de Bernoulli. Con un resoplo grande podemos llenarla completamente.
pero no pegando en la boca directamente. Así pues la llenamos más rápido, y pues esto sucede porque hay aire circundante, también entra en la bolsa, y pues al soplar la botella de la bolsa se genera un flujo de aire de alta velocidad en esta zona. Y pues según el principio de Bernoulli, en un fluido en movimiento a mayor velocidad le corresponde una menor presión. Pues esto va a implicar que la presión en la abertura disminuye en comparación con pues el aire que hay en el entorno. Pues esto va a hacer que pues se llene más rápido. Pues bueno, a manera de conclusión, recapitulando todo, tenemos que el principio de Bernoulli va a describir la conservación de la energía en un fluido en movimiento, lo que nos ayuda a explicar el flujo sanguíneo y la ventilación pulmonar. En cambio, el campo de esfuerzos va a analizar cómo las fuerzas internas van a afectar la estructura y la función de los tejidos y órganos, hablando ya de una manera más fisiológica. Y pues bueno, las fuerzas superficiales y volumétricas van a influir en la dinámica de los fluidos, como la presión hidrostática y las tensiones en las paredes vasculares. Y pues por último tenemos que los fluidos newtonianos, como hemos estado hablando, es que estos pues tienen una viscosidad constante, van a servir de modelo para estudiar la sangre en condiciones ideales, aunque en realidad el comportamiento sanguíneo pues es más complejo. En conjunto, pues estos conceptos nos van a permitir entender mejor el comportamiento de los fluidos en el cuerpo humano y su relación con procesos tanto fisiológicos como patológicos.